Acast es la mayor compañía de podcast independiente del mundo. Desde su fundación en 2014 ha sido pionera en el ecosistema de podcast abierto, facilitando que los podcasts estén disponibles en cualquier plataforma de escucha. La compañía ofrece a los creadores herramientas para alojar, publicar y monetizar sus podcasts desde una única plataforma intuitiva y les permite llegar a una audiencia global. Acast es la empresa líder en ventas y monetización de publicidad para podcasts. Cuenta con un marketplace que ayuda a los podcasters a monetizar su contenido y a las marcas a hacer llegar sus mensajes a la audiencia idónea. Su sede está en Estocolmo, pero operan de forma global. Acast está haciendo importantes apuestas en el mundo del podcasting, siempre basándose en un ecosistema abierto. Para hablar de todo ello, tengo hoy conmigo a Megan Davis, directora del negocio internacional de Acast y responsable del mercado español, en el que Acast aterrizó en abril de 2022. Megan lidera un equipo que identifica nuevos mercados con potencial para que la compañía pueda expandir sus operaciones. Muy buenas, Megan, y muchas gracias por venir a Promo Podcast. Gracias a ti, hola. Acast está creciendo mucho últimamente, ya hemos dicho que llegó a España en este mismo año, el pasado mes de abril, pero si miramos las cifras vemos que de los 88.000 podcasts que tenéis actualmente en la plataforma, un 25% se han unido hace poquísimo, en el tercer trimestre de este año. Es decir, estáis en una expansión muy, muy acelerada y muy importante. ¿Cómo afrontáis en Acast vuestra expansión por España y por América Latina? Pues para comenzar con un punto importante, que el español es la segunda lengua más utilizada en podcasting, por lo que era muy importante para nosotros desarrollar nuestra oferta en español. Y lanzamos en México, donde abrimos una oficina en marzo 2020. Desde esta oficina en México estamos enfocados en hacer crecer nuestro contenido, así como educar a las marcas y guiarlas también hacia los podcasts como parte de su media mix. Pues naturalmente hay algunos cruces con España. Podcasts que tenemos como TED en español, Se Regalan Dudas, por ejemplo, con una gran audiencia en España y en Latinoamérica también. España también tiene la mayor penetración de oyentes de podcasts en Europa, y el año pasado vimos que junto a Francia también tuvo el mayor nivel de crecimiento. Y para nosotros Francia es un mercado muy exitoso y hay algunas similitudes en el crecimiento de oyentes entre los dos. Ahora que nos lanzamos hace 9 meses en España, será interesante ver cómo nuestra oferta y la popularidad de podcasting se relacionan con nuestros otros mercados europeos y también con los de Latinoamérica. Y por el momento estamos viendo una actividad muy interesante en España y hemos firmado con podcasts importantes en el mercado, como, para dar un ejemplo, el podcast de Cristina Mitre. Nosotros en España llevamos mucho tiempo mirando qué ocurre en Estados Unidos, en el mundo del podcasting. Siempre es una referencia porque es allí donde nació el podcasting y siempre estamos atentos a las cosas que ocurren. Pero tenemos muy claro que el mercado de habla hispana de podcast tiene muchas características que lo distinguen del mercado estadounidense. ¿Qué diferencias habéis identificado en Acast y cómo pensáis abordarlas? Sí, pues claro, los Estados Unidos son una referencia para muchos países, pero la verdad es que cada mercado es diferente. El mercado estadounidense está muy avanzado en algunos aspectos. Hay un gran volumen de contenido disponible, hay muchas plataformas de escucha, hay muchas plataformas de alojamiento, pero el mercado publicitario ahí también es bastante diferente al de Europa. Aquí las marcas en los Estados Unidos, por ejemplo, hacen mucho más campañas dirigidas a una acción directa, mientras que en Europa es mucho más branding, hay mucho más campañas de reconocimiento de la marca. Eso es, por supuesto, generalizar, pero para dar un ejemplo. Y también en todos los países vemos diferentes tipos de contenido. Y en España lo que es interesante es tendencia a contenidos más largos, 1 hora, 1 hora y media. Incluso hemos trabajado con algunos podcasts de más de 4 horas de duración. Pero
En otros países a menudo hay más de una tendencia hacia el contenido en formato corto, 20 minutos, 15 minutos, a veces 5 minutos. Pues, y por otro lado, los métodos de compra para los anunciantes también son diferentes de un país a otro. Pues en Holanda y en el Reino Unido, la compra programática está muy avanzada y a menudo es una ruta de compra preferida por marcas y agencias. Estamos viendo en España que sí hay interés en la compra programática de anuncios, pero los patrocinios siguen siendo mucho más demandados para nosotros ahí. Y pues una cosa muy interesante, creo, por los Estados Unidos es que el contenido y las audiencias en los Estados Unidos se han vuelto mucho más diversos y mucho más representativos de la población real en los últimos años. Hemos visto un crecimiento de audiencias femeninas, audiencias hispanas, por ejemplo, y pues y también los grupos demográficos mayores, mientras que antes en muchos países sigue siendo predominantemente millennial, generación Z que escucha el podcast. Y creo que esta es una tendencia que vemos en muchos países, que a medida que el mercado se vuelve más maduro, el contenido se diversifica y también la audiencia que escucha. Y creo que si miraras, por ejemplo, el contenido en el Reino Unido hace 5 años, se vería muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora hay mucho más mejores en el podcasting, hay un montón de nuevos formatos, temas, y pues todo eso para decir que cada mercado es muy diferente. Hay similitudes en las que podemos basarnos. Por ejemplo, el crecimiento, lo que hemos dicho en los podcasting en Francia, o en los métodos de compra utilizados por otras partes de Europa. Pero cada país tiene su propia cultura. Y los podcasts, yo creo, son las conversaciones que surgen de esa cultura. Y por lo que siempre habrá diferencias y debemos adaptarnos a ellas. En Acast subrayáis mucho vuestra creencia en el podcasting abierto. De hecho, si uno visita vuestra página web, este concepto del podcasting abierto, el podcasting que está en todas partes, aparece repetido en muchas ocasiones. Y vuestro apoyo a creadores independientes, pero en vuestro catálogo también hay podcasts de grandes medios como The Guardian o creadores famosos como Anna Faris. ¿Qué tipo de equilibrio buscáis entre estos dos mundos? Sí, el ecosistema abierto es muy importante para nosotros. Pues sí, siempre queremos un equilibrio. En los últimos años, los editores como The Guardian, Economist, por ejemplo, han creado un contenido fantástico. Y esos podcasts se escuchan en todo el mundo. Pero para nosotros es muy importante que tengamos un equilibrio de creadores independientes, creadores locales en cada mercado. El podcasting, por supuesto, es un formato con una barrera de entrada muy, muy baja, pero como sabemos todos aquí, se necesita tiempo para crecer la audiencia de un podcast. Y intentamos que nuestra oferta esté disponible para todos los tamaños de podcaster. Tenemos ahora 88,000 podcasts en Acast. Algunos de los más exitosos no siempre son los de los grandes nombres. Y siempre digo yo que el hecho que alguien sea muy conocido no significa que el formato del podcast vaya a ser un éxito. El éxito de un podcast está tanto en el formato como en el concepto, los invitados, hacer algo original. Y puede ser la persona más famosa del mundo, pero alguien del salón de su casa puede tener un formato más original y con el tiempo crecer hasta tener mucho éxito con su podcast. Así que realmente se trata de equilibrar grandes nombres, editores mundiales y pues también ayudar y dar las herramientas a otros para crecer. En vuestro catálogo de podcasts, los podcasts hospedados en Acast, encontramos algunos que llevan el logo de Acast en la portada, ¿no? Como por ejemplo el de Anna Faris, que he comentado ahora, otro creo que sueco, no lo sé, de países nórdicos, Dead Skaver, otro podcast, This Moment. Todos estos podcasts que llevan vuestro logotipo en la portada, ¿qué afiliación, qué relación tienen con vosotros y qué papel juegan en vuestro negocio, si es que juegan algún papel? Sí, pues tenemos un equipo de contenido dedicado que se llama el Creator Network.
Esta parte de la empresa trabaja en estrecha colaboración con los creadores con mucho potencial para asesorarles y ayudarles a crecer. Por lo que se trata de un partnership entre Acast y estos creadores. Entonces, no tenemos nuestras propias producciones o algo así, pero sí, no somos propietarios del podcast en sí, pero somos el partenario de estos podcasts para crecerlos. Uh-huh. En Acast estáis especialmente orgullosos de vuestra tecnología de inserción dinámica de anuncios, inventada por vuestra empresa en el año 2014 y adoptada desde entonces como un estándar en la industria del podcasting. Esta tecnología pues permite a las marcas incluir su publicidad en cualquier capítulo o temporada de un podcast. Los creadores pueden elegir qué tipo de mensajes publicitarios, qué tipo de categorías quieren en sus podcasts y dónde van a entrar esos anuncios. Generalmente al principio pre-roll, post-roll, quizá mid-roll. Bueno, cada uno ya en función de la duración del podcast elige dónde los quiere poner. Con lo cual, pues el podcaster mantiene su libertad creativa y puede resultar una buena experiencia de escucha para los oyentes. Y digo puede suponer porque al menos en el mercado español y según mi experiencia, tanto los podcasters como los oyentes suelen mostrar preferencia por los anuncios más tradicionales. Lo has comentado antes, ¿no? Por los patrocinios. Los anuncios leídos por los propios podcasters. ¿Qué propuestas tenéis en Acast al respecto? Pues sí. En primer lugar, gracias por esa gran introducción a nuestra tecnología dinámica. Pues sí, en realidad también usamos esta inserción dinámica para los patrocinios más tradicionales también. En el podcast suena natural y lo expresa el presentador, pero en realidad se graba por separado, lo que permite que la marca dé su aprobación a este patrocinio. Y también para la máxima flexibilidad para que el podcaster pueda orientar geográficamente el mensaje solo a ciertos países, por ejemplo. Y pues significa, si quieres, que tu podcast podría tener potencialmente una campaña de patrocinio dirigida a México y al mismo tiempo otro patrocinador en España. Y también significa que el catálogo anterior de episodios se monetizará durante una campaña y no solo el episodio más nuevo del podcast. Pero también hacemos brand content y reconocemos que en algunos casos se necesita un formato más largo, un enfoque más personalizado y a veces este es un episodio de marca donde la marca se alinea bien con un podcast. Podemos invitar a un invitado específico o darle un tema al episodio, un tema proporcionado por la marca, por ejemplo, y pues a veces este es un segmento en el podcast de unos minutos creado por el presentador. Incluso hemos facilitado los eventos en vivo para marcas y podcasters. Pues sí, ambos formatos tienen su valor. Creo que los anuncios dan mucho más alcance a una marca, pero también permiten que los podcasts más pequeños comiencen a monetizar más fácilmente. Los patrocinios son, por supuesto, muy atractivos en muchos países. Es lo que es tradicional, es conocido. Y pues sí, así que realmente necesitamos ambos. Como ya hemos comentado, vosotros fuisteis pioneros en el tema de la inserción dinámica y que otras compañías del sector también lo han adoptado. Aquí en España conocemos esa tecnología pues a través de otras empresas que ya llevan aquí tiempo y que también ofrecen ese tipo de anuncios, por ejemplo, Spreaker o también la española iVoox. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre vuestro sistema de inserción dinámica y el que puedan estar usando estas otras compañías? Sí, como en muchos mercados existen varias plataformas de alojamiento y distribución. Por supuesto, existen algunas diferencias en las capacidades de las plataformas. Algunas tendrán más funcionalidad en torno a los anuncios o más análisis, pero al final todas son una plataforma para distribuir tu podcast. Diría que la diferencia con Acast es nuestra oferta end-to-end, si quieres, y también los avances que en nuestra tecnología que hemos desarrollado al ser una empresa global. Y
Como mencionamos, vemos diferentes necesidades en diferentes mercados, por lo que hemos desarrollado y actualizado partes de nuestra oferta a lo largo del tiempo para hacer que nuestra oferta sea la más avanzada del mercado. Hemos sido pioneros en una gran cantidad de funcionalidades, en herramientas publicitarias, así como en herramientas para podcaster a lo largo de los años. Y también tenemos un equipo de ventas internacional, así como equipos locales en muchos mercados. Entonces, no solo estamos hablando con anunciantes locales, pero sino también con marcas internacionales, con sede en los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Singapur. Y realizamos también compras programáticas en podcast, por ejemplo, desde 2017. Entonces, es una oferta muy avanzada. Hemos agregado opciones para mejorar la medición en podcast y también hemos ampliado las opciones de targeting para hacerlas más granular. Una de nuestras últimas novedades que quizás haya puede ser visto en la prensa es nuestra targeting conversacional y de palabras clave. Con esto usamos una tecnología de voz a texto para transcribir los episodios, de modo que los anunciantes pueden dirigirse a la conversación y las palabras en el episodio mismo, en lugar de solo por la categoría del podcast, por ejemplo. Sí, es muy interesante porque yo no uso este tipo de publicidad porque principalmente tengo miedo de que el anuncio no sea relevante para mi audiencia. Es decir, que vayan a encontrar como muchas veces yo escucho, un anuncio realmente de cualquier cosa y no centrado en la tecnología, por ejemplo, que podría ser la categoría, o incluso un anuncio de un negocio local que no está localizado en España, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido todas esas herramientas de filtrado, de selección, tienen mucho que avanzar todavía, o por lo menos las que yo he visto no me han resultado especialmente satisfactorias. Supongo que también tiene que ver con la cantidad de anunciantes que tienes. Si tienen muchas marcas que están metiendo anuncios, hay muchas más posibilidades de encontrar los anuncios adecuados. Todos los anuncios que pone Acast en su plataforma son anuncios que están contratados directamente por vosotros. ¿Vosotros hacéis toda la tarea comercial o estáis comprando también anuncios a agencias? Pues no, trabajamos directamente con las marcas y con las agencias. Lo que es importante, creo, es que en el caso de patrocinio, por ejemplo, vamos a trabajar igualmente con el podcaster que con la marca. Entonces, es un poco de los dos lados. Hay una comprensión entre los dos que tenemos que buscar las marcas que corresponden bien con el podcast. Y tenemos muchos métodos para hacer el targeting y todo eso que he explicado, pero lo importante es que sí, el podcast al final tiene todo el control. Si no quiere un tipo de marca, un tipo de industria, puede bloquearlos, está bien. Y creamos de verdad que la relación entre el podcaster y la audiencia es lo más importante. Y si no tenemos esta relación porque tenemos una publicidad, un anuncio que no corresponde bien con el podcast, no tiene esta relación. Entonces, lo que es lo más importante es guardar este tipo de relación. Es importante que trabajamos muy alineado con los podcasters, mientras con las marcas. La monetización de los podcasts no se queda solo en la publicidad. Desde hace algunos años estamos viendo florecer los podcasts premium. A principios de este año, 2022, Acast lanzó su plataforma Acast Plus o Acast Plus, una solución que permite a podcasters de todos los tamaños ofrecer a sus oyentes contenidos exclusivos de pago en prácticamente cualquier plataforma de escucha. Con Acast Plus, los creadores pueden ofrecer episodios sin anuncios, acceso anticipado, es decir, todo el menú, ¿no? Contenido extra, episodios completos exclusivos, spin-off y muchas más cosas sin depender
de una plataforma de escucha concreta. De esta forma, pues se generan ingresos recurrentes y pueden seguir aportando valor a sus oyentes sin poner en riesgo su independencia. Yo tengo un podcast premium y conozco mucho sobre cómo funcionan los podcasts premium y tengo muchas ganas de conocer cómo funciona Acast Plus, ¿no? Cómo se genera el feed, qué tipo de feed es, usuario, contraseña, el pago, la factura, todo esto. Por favor, explícanos cómo funciona Acast Plus. Voy a intentar explicarlo, no soy la persona la más técnica, pero sí, entonces es bastante simple de usar. El podcaster simplemente tiene que habilitar Acast Plus en su cuenta y luego podrán configurar la facturación. La facturación se hace con Stripe para que ellos puedan recibir pagos, pero todo es en lo mismo sitio. Uh-huh. Y después crear los niveles. Puede ser algo así como el nivel 1, 2 euros por un contenido sin publicidad, nivel 2 a 5 euros sin publicidad, más contenido bonus, etc. Y luego deben grabar un mensaje, por supuesto, en su podcast para informar a los oyentes que existen estas opciones. Se creará un landing page a la que enviarás a tus suscriptores potenciales para que se registren. Lleva menos de 30 segundos para registrar. Y pues todo se administra en un solo lugar para el podcaster. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando subes tus episodios a la plataforma Acast, simplemente decides qué episodio te gustaría pasar a qué nivel de suscripción. Marcas la casilla y todo proviene del mismo feed. Es genial porque no tienes que perder tiempo creando una fuente privada y una fuente pública. Todo está en un solo lugar, que es lo más importante con la oferta de Acast Plus. Es muy simple. Esto da una gran libertad a los podcasters para ganar dinero en sus propios términos, combinando modelos de publicidad, suscripción, sin mucho más trabajo y sin ser exclusivo de una sola plataforma de escucha. Uh-huh. Entonces, ¿la identificación del oyente se hace con un usuario y contraseña? Sí. Y ese usuario y contraseña es el que luego le va a dar acceso a lo que sea de su nivel, ¿no? Entiendo. Sí, exactamente, sí. Vale, pero este feed no es el feed público que yo ya tengo. Tengo que crear un feed especial. Porque... Es algo que es dentro de Acast. Entonces, para el podcaster, nada cambia. Todo es en la misma cuenta. Sí. Escuchar los niveles, creo un feed, pero sí, de verdad vamos a distribuir en los dos lados, pero sí. de un sitio único. Sí, este sistema es el sistema habitual de cómo funcionan los podcast premium. Mi podcast premium, que lo hago yo en mi página web con mi WordPress y todo esto, funciona igual, con un usuario y contraseña. Y esto muchas veces crea confusión en los suscriptores, ¿no? No saben bien cómo llevar ese feed premium a su podcatcher, a su aplicación, y cómo poner el usuario y contraseña. Supongo que habéis creado algunos vídeos para enseñar a los oyentes. ¿Esto no se convierte en una barrera, este asunto del usuario y la contraseña? ¿No es esto un problema a la hora de enseñar a los oyentes cómo escuchar el podcast premium? Pues esto es lo que es importante cuando el podcaster va a grabar un mensaje para explicar a sus oyentes cómo funciona esto. Entonces, cada vez el landing page está grabado, tiene la contraseña, y lo que es importante con Acast Plus funciona en todas las plataformas de escucha. Entonces, si eres un suscriptor premium, tienes siempre esta opción con todas las plataformas. Entonces hay menos confusión, creo, en este sistema. Uh-huh. Has comentado que todo se hace a través de Stripe, uh-huh. Con lo cual el podcaster configura su propia cuenta de Stripe para recibir directamente los pagos. Y sí. Supongo que vosotros os quedáis una comisión del pago en ese proceso, ¿no? Sí, entonces sí, hay una parte de Acast para la facilitación de este sistema y sí, una repartición con el podcaster, sí. Vale. Explico rápidamente a
los oyentes, no existe, por tanto, es decir, el oyente es tu cliente, eres tú el que recibe el pago de tu oyente y eres tú el que luego pues tendrás que generar tus impuestos, tus facturas, etcétera. No es cada euro que entra a ti te llega ya a tu parte directamente y tú tienes que solucionar todos tus problemas fiscales, que es básicamente como lo tengo yo al final, que es una forma bastante interesante. Una pregunta más para Megan al respecto. ¿El podcaster tiene los datos de sus oyentes premium? ¿Sabe quién son? ¿Hay alguna forma a través de Acast Plus de que el podcaster pueda escribir un mensaje a esos oyentes premium para darles otra información o contactar con ellos? ¿Existe ese nivel de información? Es una buena pregunta. Creo que depende en qué país, depende las regulaciones en los países, pero sí es posible en algunos, sí. Bien. Apple anunció en abril Delegated Delivery y Acast formaba parte de la lista de hostings compatibles. Este es un sistema a través del cual, cuando tú quieres tener un podcast premium en Apple Podcast, ya no hace falta que subas tu MP3 a Apple Podcast, como hasta ahora, sino que directamente Apple se va a hacer compatible con algunos hostings para que tú pues, lo subes a tu hosting de siempre y ya a partir de ahí puede ir hacia Apple Podcast. Pero esto estaba anunciado para otoño y nos quedan pocos días de otoño. ¿Qué sabéis de Apple? ¿Qué sabéis de los planes de Apple para lanzar esta funcionalidad y cómo puede convivir Delegated Delivery con Acast Plus? Sí, es interesante lo que haces, pues para nosotros tenemos una relación con Apple desde muchos años. Ahora siempre intentamos crear las alianzas con grandes players principales de la industria. Y sí, como Apple, pues Meta también, más recientemente Amazon Music. Creemos que es importante para que la industria se avance. Entonces queremos apoyar a nuestros creadores para que crezcan y se ganen la vida con sus podcasts, por lo que apoyamos otros métodos de pago o distribución. Entonces los dos pueden funcionar. Sí, es importante, creamos para la industria al final. Acast busca fortalecer su posición en el mundo del podcasting, pues con alianzas como la que acabas de mencionar con Apple y también con adquisiciones. El pasado mes de julio anunciasteis la compra de Podchaser, que es una de las plataformas más interesantes y con más potencial de toda la industria. Pero lleva mucho tiempo así. Yo conozco Podchaser desde hace un montón de tiempo y tengo la sensación de que es una promesa que no termina de cuajar. Yo tengo varios de mis podcasts registrados en Podchaser, pero no veo la utilidad de entrar a Podchaser a registrar todos los podcasts, a poner todos los datos. No veo que yo esté recibiendo de Podchaser o que pueda recibir de Podchaser un valor a cambio de toda la información que yo pongo en la plataforma. ¿Qué planes específicos tenéis para Podchaser y su integración en el negocio principal de Acast? Sí, todavía es muy pronto para saber cómo se implementará la funcionalidad concretamente y pues obviamente no puedo compartir esos detalles todavía. Oh. Pero sin embargo, como bien dijiste, es una plataforma con un enorme potencial. La visibilidad, la detectabilidad ha sido un problema en los podcasts durante algún tiempo ahora. Y Podchaser tiene la capacidad de resolver el problema. Es básicamente el IMDb para los podcasts, es un punto de referencia. Y escuchamos a la gente hablar sobre metadatos todo el día en las conferencias de audio, las conferencias de podcast. Y es cierto que cuanta más información disponible, más reconocible se vuelve el podcast. Creo que en el futuro Podchaser será una herramienta que ayudará a que los podcasts aumenten su audiencia más fácilmente, pero también ayudará a las marcas y las agencias a encontrar podcasts de todos los tamaños también, por lo que en el aspecto comercial también es muy interesante esta plataforma. Pero todavía es muy pronto para nosotros decir concretamente lo que hace. Sí. Por si tenéis curiosidad, Megan está usando el micrófono integrado
de un MacBook Pro de 14 pulgadas. Yo estoy absolutamente sorprendido de la calidad del micrófono del MacBook Pro, porque, bueno, Apple dice que tienen micrófonos calidad de estudio, pero yo tengo un MacBook Pro 16 pulgadas Intel, que también decía que tenían calidad de estudio y no era así. Entonces, es increíble ver el avance que ha hecho Apple en ese sentido con el micrófono integrado de estos ordenadores. Evidentemente, para grabar un podcast todos los días no te va a valer porque la audiencia te puede acabar tirando de las orejas, pero para una entrevista como esta y en un entorno controlado como el de Megan, la verdad es que da de sobra. Megan, muchísimas gracias. Gracias a ti.